Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Benditos sean los tiempos de su gloria. Bendito sea todo lo que Dios ha revelado y ha dado en conocimiento al pueblo de Dios. Porque por esas revelaciones el Padre nos perfecciona, nos hace un llamado en justicia, porque escrito está: el justo por su fe vivirá. Y los que somos de justicia somos de fe. Y en el nombre de Jesús hoy vamos a ser investidos con la justicia de Dios y vamos a crecer en la fe de su reino, para que por medio de su palabra, en los tiempos de su gloria, Dios pueda alcanzar nuestras almas en esos tiempos de justicia y de victoria, en el precioso nombre de Jesús, por su Santo Espíritu. Sea bendita toda la familia de la fe, judíos y gentiles en todas las naciones. Y pido al Rey de toda gloria que abra los cielos y en el nombre de Jesús descienda su reino con poder por medio de su palabra, para gloria de Dios el Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Sean todos bienvenidos a estos tiempos de la palabra del Señor, donde el Dios de toda gracia nos seguirá hablando por su palabra en el Espíritu, y nos seguirá fortaleciendo y nos seguirá animando para que permanezcamos en Él conforme a sus promesas, en la voluntad de Dios el Padre, en la gloria de su Santo Espíritu. Aleluya. Vamos a ir a las Escrituras. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 17 al versículo 20. Y leemos como está escrito. Dice la palabra del Señor: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de las 7 candeleros de oro, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén y amén. Aleluya. Tomemos asiento, amados hermanos. Estamos ministrando del Espíritu de la palabra del Señor. Él vive por los siglos de los siglos, y decimos amén. Amados hermanos, el fundamento y el propósito del testimonio de Jesús el Cristo, el unigénito del Padre, el primogénito de Dios, es en el cumplimiento del amor y de la gracia que Dios ha derramado por medio de su Hijo. Algo que puedo ver históricamente tanto en las Escrituras como en la iglesia de Jesucristo, judíos y gentiles, es que el pueblo no ha alcanzado el testimonio de la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque hay unas obras de tinieblas, hay unas fortalezas del maligno, hay unos dominios de principados y de potestades que por generaciones y por siglos ellos están determinados a levantarse en contra de los tiempos de la gloria del Señor en Jesucristo, y quieren saquear al pueblo de Dios del testimonio de la verdad. Como dice la Escritura en el Evangelio de Mateo, el capítulo 13, en el versículo 19, y está escrito que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Tenemos que entender, amados hermanos, que la revelación Dios la da al corazón de los hijos de Dios. ¿Quiénes somos los hijos de Dios? La familia de la fe. Entonces, tenemos que entender que el libro de Apocalipsis es un libro de revelación. ¿Qué significa la palabra revelación? Es correr el velo. ¿Qué significa correr el velo? Que ya el creyente
no va a tener una fe en la cual solamente es por el testimonio de la palabra, sino que la fe del creyente va a ser una fe activa. Y quiero que resalte la palabra una fe activa. ¿Qué significa una fe activa? La fe activa es una fe en visiones, es una fe en poder y en autoridad, es una fe que derriba al enemigo, es una fe que trae transformación a nuestras vidas, de ser terrenales a ser espirituales, para poder permanecer en el testimonio de la gloria del Señor. Pero el enemigo, por siglos, ha venido haciendo batallas y luchas en el hombre interior, en su propia carne y en su debilidad. ¿Cómo opera el enemigo y cómo se manifiesta Dios? Es lo que vamos a hablar en este mensaje. En el mensaje anterior del testimonio, Él vive por los siglos de los siglos, enseñábamos acerca del Hades y tocamos 3 tiempos de la palabra del Hades. Primero de Apocalipsis 1:18, segundo de Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19, y 3 hablamos de Lucas 16, del 19 en adelante. El hombre rico abrió sus ojos en el Hades. Hermanos amados, los ministros de Dios, en los tiempos que Dios tiene preparado para el pueblo de Dios y que Dios ha preparado para la iglesia, tenemos la responsabilidad de llevar en el testimonio de la palabra al pueblo de Dios a la madurez espiritual. Pero para poder que el creyente que Dios está llamando al testimonio de la madurez espiritual, el creyente debe de crecer en la fe del Hijo de Dios. Entonces vamos a entender, bajo el fundamento de la palabra, que el enemigo se levanta contra el propósito del reino de Dios en Jesucristo, porque el enemigo sabe que el cuerpo de creyentes que recibamos el poder del reino de nuestro Dios, no habrá enemigo que nos venza, no habrá principado que nos derribe, no habrá Hades, ni habrá dragón ni serpiente que nos pueda derribar. Antes, al contrario, nosotros nos levantaremos en la gloria del Señor y nosotros seremos vencedores. No importa si se llama dragón o serpiente, no importa si se llama principado o tinieblas, no importa si se llama espíritus inmundos de maldad, no importa si se llama Hades, no importa si es pecado o Hades, tormento, muerte. Y de esto es lo que nos está testificando el Padre por su Hijo Jesucristo en el Espíritu Santo, porque lo que Dios nos está diciendo es: levantémonos en el poder de su gloria. Entonces, primero quiero que escribas: toda revelación es dada por Dios al corazón de su pueblo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como pueblo? Preparar el corazón, disponer el corazón, limpiar el corazón. No olvidemos que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. También en otro versículo dice: el corazón del hombre es engañoso. También en otro versículo dice, que está en Mateo 15:19, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios. Pero también en otro versículo dice, en Gálatas capítulo 4, versículo 6, y escrito está: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Entonces, amados hermanos, si nosotros somos creyentes, nosotros tenemos que despertar nuestros sentidos a lo que Dios por el Espíritu Santo nos está hablando. Yo quiero hacer un llamado de fe a toda la congregación y quiero hacer un llamado de fe en todas las naciones, allí donde tú estás, porque es necesario que tú comprendas cómo Dios ha testificado por medio de su Hijo en el Espíritu Santo, para poder que nosotros alcancemos en el llamamiento de Dios los tiempos de gloria y los tiempos de justicia, como hijos de Dios y como familia de la fe. Antes de continuar, yo quiero decirte que en lo personal, para mí, la palabra ha sido un reto, ha sido un testimonio. La palabra me provoca, la palabra me produce, la palabra me disciplina, la palabra me transforma, la palabra me exhorta, la palabra me hace un llamado. Entonces, la palabra de Dios constituye en mi vida principios y fundamentos de la verdadera naturaleza que he recibido de parte de Dios por medio de Jesucristo. Soy un ser espiritual.
Es para mí importante que Satanás sepa que yo soy un ser espiritual, no soy un ser carnal. Si yo entiendo que por Jesucristo ya no soy de la carne, si soy del Espíritu, yo sé que estoy en el ojo del enemigo y que el enemigo es en Cristo Jesús uno que fue derrotado, y que en la derrota que el diablo recibió en la cruz del Calvario por medio de Jesucristo, Dios, por medio de Jesucristo en mí y yo en Jesucristo, soy vencedor del que Él venció en la cruz. Cualquier creyente puede leer en la Escritura que Cristo venció en la cruz a los principados, a las potestades, a los demonios, a la maldición, la iniquidad. Bueno, todo creyente, cualquier persona natural o espiritual, de fe, de doctrina, puede leer esto, pero no cualquier creyente lo puede vivir. La pregunta es: ¿por qué no vivimos lo que está escrito? Porque nuestro corazón se tiene que llenar del testimonio de la palabra. Y si el Señor me lo permite, más adelante quiero compartirte cuál es el fundamento del testimonio de la palabra. Porque nosotros como hijos de Dios necesitamos entender que constantemente, diariamente, estamos viviendo una transformación de la carne al espíritu, de la maldición a la bendición, de la derrota a la victoria. Para que usted me entienda, amado hermano, hermana en la fe, todo creyente de Génesis, Apocalipsis, la palabra dice que el mismo Jesucristo fue tentado en todas las cosas. Todo creyente será tentado. No hay ningún creyente en la faz de la tierra. Si se me presenta a mí un siervo, una sierva, un ungido, una ungida, un hijo de Dios, y me dice: pastor, yo no tengo batallas, yo no tengo luchas, hermano, hermana, perdió. Porque no existe en el reino de los cielos almas en la tierra, en el llamamiento santo del Señor, que no tengamos batallas y luchas. Ahora, cada uno de nosotros tenemos batallas y luchas conforme a lo que el diablo ha plantado espiritualmente. Y todo lo que el diablo ha plantado espiritualmente en nosotros, la Escritura lo describe en los hijos de Dios como debilidades. Escríbalo. Repito, todo lo que el enemigo haya plantado en nosotros, desde el vientre de nuestras madres, desde las entrañas de nuestras madres. Ahora les voy a dar algunos testimonios. En nuestra niñez, en nuestra adolescencia, todo lo que el diablo plantó, repito, todo lo que el diablo plantó en nuestras vidas, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, esas son nuestras debilidades. Yo ya lo enseñé en una prédica y lo dijo el apóstol Pablo: quiero hacer el bien. El apóstol Pablo, el mismo que dijo: hay un hombre, y ese hombre era él, que subió al tercer cielo. Si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé, Dios lo sabe. Y dice la palabra: yo quiero hacer el bien que está en mí, pero hago el mal que está en mí. Él estaba hablando de las debilidades que él tenía como persona, de lo que el diablo, siendo él judío, escúchame por favor, siendo él judío, es decir, estoy hablando para los cristianos, todo cristiano tiene luchas. La lucha más grande del cristiano, que me parece que es como una enfermedad crónica. ¿Qué es una enfermedad crónica? Que la persona está enferma, pero no sabe que está enferma. Algo por dentro se le está deteriorando. Un cáncer se lo está consumiendo. Una enfermedad crónica la está deteriorando a la persona, pero la persona no se da cuenta. Y para cuando se da cuenta, ya el testimonio del médico y el diagnóstico es: usted va a fallecer, usted va a morir, ya no hay nada más que hacer. Por favor, escríbalo. Para mí, el testimonio más grande que yo he visto de la obra del diablo contra el pueblo de Dios es la religiosidad. En la religiosidad el cristiano se acomoda. En la religiosidad ella insiste en permanecer allí. Él o ella creen que están bien. Ahora, no crea que la religiosidad es un espíritu inmundo que ha venido consumiendo y derribando a los hijos de Dios en este tiempo. No, esto viene desde Abraham, esto viene de tiempos antiguos. Lo hizo con Israel. En el tiempo de Jesús lo testificó el Señor con los fariseos, con los saduceos, con los samaritanos, aún con los mismos sacerdotes de la casa del Dios Todopoderoso. Entonces, si Dios te está hablando y tú estás cómodo, cómoda, pensando, por favor, présteme mucha atención.
Usted pensando que está bien con Dios, no se deje engañar por el enemigo. Para que usted me entienda, si yo no tengo la habilidad, el don, la capacidad, la decisión de entrar en oración con el Señor, para que Él me hable cómo estoy yo delante de Él, yo nunca jamás diré yo estoy bien. Y usted puede tomar el testimonio de David en los Salmos cuando dijo: Señor, escudriña mi corazón y mira si hay perversidad en él. Entonces, con lo cual muchos ministros estamos luchando en el mundo entero, es con un cuerpo de creyentes, un número de creyentes acomodados. Estoy bien, estoy bendecido, nada está pasando. Y yo lo leí en el libro de Apocalipsis, cuando dice la palabra: tú que dices que eres rico, y le dice el Señor, pero eres un desventurado, eres un pobre, estás desnudo. ¿De acuerdo? Entonces, es el Señor el que te va a decir cómo estás delante de Él. Ahora, repito, esa es la fortaleza, esa es la obra del principado. Para mí, la más dura, la situación más dura, la batalla más fuerte que uno puede tener entre el pueblo. Y es que yo diría que se acomodan como un árbol cuando se enraiza. Y el Señor les está hablando, el Espíritu les está hablando, la palabra les está hablando, los profetas les están hablando, pero ellos no escuchan, no tienen oído para oír. Yo anteriormente decía en un lenguaje humano: por aquí te entraba, por aquí te salía. Me dice Dios: no, ni siquiera le entró. Ni siquiera le entró. Yo lo decía: Padre, pero es que por un oído le entra y por otro le sale. Hijo, ni siquiera le entró. Ni siquiera le entró. Entonces, el enemigo trae muchas obras de sus tinieblas, de sus espíritus, de sus principados, de su gobierno contra los hijos de Dios. Y lamentablemente los hijos de Dios, por no haber despertado, no saben cómo vencer. Dios le dice a todo creyente, por favor, lo repito, Dios el Padre le dice a todo creyente: tú, en mi Hijo, eres más que vencedor, eres más que vencedora. Si Dios lo dice, gloria a Dios. Ahora, de que Dios lo diga a que yo sea más que vencedor. Ahora, la pregunta: pastor, ¿por qué no dice que nosotros en Cristo somos vencedores? ¿Por qué dice la palabra más que vencedores? Si usted tiene su libro de nota, escriba al margen un más, escriba que vencedores. ¿Por qué? Porque la palabra más que vencedores, lo que está diciendo Dios es: Dios en Cristo por el Espíritu Santo te enseñará a vencer a tu propia carne, te enseñará a vencer tus propios deseos de carne, te enseñarán a vencer tu propia concupiscencia, tu propio deleite. Por eso cuando yo veo al pueblo de Israel, que Dios les decía que no, que no, que no, les decía por un profeta, por otro profeta que no, y ellos iban y hacían lo que Dios les dijo que no hicieran. Primero, no oyeron, y segundo, el pecado activó en ellos, o despertó en ellos, o sedujo en ellos la concupiscencia, y ellos fueron en pos del deleite. Ahora, yo lo sé, que dentro de muchas congregaciones en el mundo entero hay personas, creyentes, que están viviendo esos estados: un estado religioso, un estado concupiscente, un estado de la carne. Y para estos hermanos y hermanas es que Dios te va a hablar hoy, para que tú te levantes en el poder de su reino. Entonces, el primer principio: el enemigo engaña. El enemigo engaña. No olvide de Juan capítulo 4, cuando la mujer samaritana se encontró con Jesús en el pozo. Ella creía que ella era salva, ella creía dónde poder adorar a Dios, ella creía que tenía la verdad. Solamente cuando la mujer samaritana tuvo el encuentro con Jesús, allí fue cuando la mujer samaritana despertó de su letargo espiritual, o despertó de su muerte espiritual.
cuando yo veo cristianos insensatos, cristianos inmaduros. Y cuando digo cristianos inmaduros, no estoy hablando de aquel creyente que llegó hace 4 meses a la congregación. No, son aquellos que son creyentes que llevan 5 años, 7 años, 9 años en la congregación. Su familia mal, sus hijos mal, ellos mal. Pero ellos dicen como la samaritana: soy cristiano, soy cristiana, Dios me ama, tengo cuentas, tengo trabajo, tengo dinero, estoy bien. Mire lo que le dice Dios a estos cristianos, Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, y quiero que resalte la palabra, porque tú dices. Apocalipsis capítulo 3 versículo 17 nos está confirmando lo que el Señor por medio del mensajero te está hablando. Entonces, aquí lo que a mí me preocupa es lo que tú dices. Ahora, voy a añadir otra palabra que no está escrita, pero que quiero que la medites, porque también es porque tú piensas. Entonces, a mí me preocupa el cristiano que él piensa, que ella piensa, el pastor que él piensa, el ministro que él piensa. Pero hermanos, si nuestros pensamientos no son conforme a los pensamientos de Dios, el enemigo nos va a llevar a sendas de muerte, a sendas de maldición. Entonces, Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y escuche, y de ninguna cosa tengo necesidad. Está hablando Dios a los creyentes. De ninguna cosa tengo necesidad. Ahora escuche esto. Y no sabes que tú eres un o una desventurado o desventurada, eres un miserable, eres una miserable, eres un pobre, una pobre, eres un ciego, una ciega, un desnudo, una desnuda. Entonces me llama la atención, pueblo santo de Dios, que el Señor nos está dando descripciones de los religiosos. Y el primer principio de un creyente religioso es: yo digo, a mí Dios me habla, a mí Dios me usa, yo voy, yo vengo, yo tengo, yo hice. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque ahí el enemigo ha plantado las raíces de nuestra debilidad en la carne, en batalla, y nos está engañando. Al mismo tiempo, recuerde que en el mensaje anterior hablé de Lucas 16:19, cuando el hombre rico abrió sus ojos. Y yo les digo, amados hermanos, por favor, abran sus ojos ahora, ya. Ábralos a través de esta palabra. No diga más estoy bien, diga necesito a Dios, necesito su gloria, necesito su presencia, necesito las llaves de su reino, necesito su justicia, necesito sanidad interior. No lidia usted, y perdón la palabra lidia, batalla, guerra, lucha, como quiera, manifestación de la carne. No lucha usted con su propia carne, pleito, enojo, ira, contienda, depresión, opresión. Hermano, es el enemigo, es el enemigo. Ahora, por favor, el segundo tiempo importante es que cuando usted está batallando en áreas de su carne, por ejemplo, ira, rencor, resentimiento, amargura, usted llega y dice: ay, voy a ir a la casa de mi hijo y voy a compartir con mi hijo. Y usted sale y bueno, y se viste y va contento y arrima una panadería, compra una torta y llega a la casa de la torta con el hijo. Y resulta que en la casa del hijo una pelea, un pleito, un insulto. La torta se volvió en amargura. El anhelo de la mamá se volvió en depresión. Y los cristianos, escúcheme por favor, se lo digo con amor, los cristianos hacen de eso una costumbre, hacen de eso un compartir, hacen de eso un estilo de vida. No repudian eso. Ahora, cuando digo repudiar, no estoy diciendo que usted se enoje contra su familia. No, enójese contra el diablo. Reconozca que usted tiene carne. En mi caso personal, yo he aprendido del Señor. Él nos dijo, y yo digo amén, Él nos dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy. Y mi paz no te la doy como el mundo te la da. Es decir, el mundo no me va a dar paz. ¿Quién me va a dar paz? El Señor. ¿Sí o no? Entonces, está escrito: mi paz os dejo y mi paz os doy. Y mi paz no la doy como el mundo te la da. ¿El mundo qué me dará? Angustia. ¿El mundo qué me dará? Crisis.
Pero yo tengo que entender cuál es la paz que Dios me da en Jesucristo. Entonces, la paz de Dios no es la paz de mi carne, sino la paz en mi espíritu, saber quién es mi Dios. Entonces, si yo voy a la casa de mi familia con la intención de compartir, y dentro del compartir emerge, fluye, se manifiesta un pleito, ira, contienda, inmediatamente yo en silencio me paro, sin airarme, me paro. Voy al baño, ato al diablo y le digo a mi familia: nos vemos pronto, aquí les dejo hasta... ¿Pero por qué te vas? No, tranquilo, no. Ay, pero perdóname. No, tranquilo, no ha pasado nada. Y cuando usted llegue a casa, le diga: Satanás, en el nombre de Jesús, esa casa que tú tienes en contienda, esa casa que tú tienes en posesión demoníaca, en ira, en enojo, en deshonra, en pleito, en pecado y en maldad, yo la ato. Yo ato los demonios, yo ato esos principados, yo ato esas huestes de maldad. Yo vengo y levanto intercesión por mi familia. Señor, te ruego misericordia, que mi familia no vaya al Hades. Pero los creyentes no lo hacen. Y no lo hacen es porque no tienen el entendimiento espiritual. Entonces, cuando vemos el testimonio de Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo os la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero si yo soy un creyente carnal, no solamente participo del mal, sino que me traigo la amargura en mi corazón. Estos hijos, nadie me quiere. Al otro día la llama la hija: ay, mamá, no, mija, estoy ocupado. Pero así: no, estoy ocupado. ¿Qué pasó? Entonces, ¿dónde está Cristo en tu corazón? Ahora, en mi caso, si yo tengo un familiar que está en pecado, él tiene el pecado, pero yo tengo a Cristo. Bueno, me quedo con este amén de aquí. Porque no es el diablo el que va a determinar, soy yo en Cristo quien determino quién soy. Entonces, ahora, volviendo al testimonio de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 17, escuche y enumere. Dice el Señor: y no sabes, 1, que eres un desventurado; 2, eres un miserable; 3, eres un pobre; 4, eres un ciego; 5, estás desnudo. ¿Qué significa eso? Está hablando el Señor en Apocalipsis 3:17. El creyente dice: soy rico y no me falta nada. Él dice 2 cosas. Jesucristo le dice: yo te voy a enumerar solo 5. Ahora yo le hago una pregunta. Si está desnudo o desnuda, si está ciega, si está pobre espiritualmente, si es miserable en su espíritu, y si es desventurado o desventurada, les hago una pregunta solamente para que la meditemos. Aún yo la voy a meditar con usted. ¿Será que ese creyente va al cielo o va al infierno? Es la pregunta que yo me tengo que hacer. Es decir, usted dice: ay, tengo mis hijas, tengo mi casa, tengo mi trabajo, tengo mi ahorro, tengo mi plata, tengo mis clientes. Bueno, dice Dios: sí, eso es lo que tú tienes. Pero yo te digo, eres desventurada, estás ciega, estás desnuda. Porque el Señor tiene que hablar a nuestros corazones. Y volvamos a la palabra del reino, Mateo capítulo 13, versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, dice: viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Hermanos, por favor, escriba allí Mateo 13, 19. Le voy a enseñar un fundamento de doctrina en conocimiento de Mateo 13, 19. Cuando usted oye un predicador que dice: Cristo te ama, el poder de Dios está contigo, la gracia del Señor te cubre, no temas, Dios estará contigo y te entregará a tus enemigos en tu mano, y usted dice amén, Dios allí no le habló revelación. Pero cuando Dios le está hablando como ahora, le dice: hay debilidad en tu carne, hay concupiscencia en tu carne, hay ira en tu carne. Ahora no lo digo por ti, lo dijo el apóstol Pablo. Quiero hacer el bien, el mal está en mí. Lo que no quiero hacer, eso hago. Pero Pablo clamó, y yo profetizo que ustedes son Pablas y Pablos. Yo profetizo que ustedes son Pablas y Pablos. Si usted sufre de ira, dígale: Señor,
En el nombre de Jesús, dame la victoria sobre la ira. Por lo menos hable con él. El apóstol Pablo le dijo al Señor: Señor, quita esto de mí. Aunque él oró mal, pero el Señor le respondió bien: no lo voy a quitar yo, lo vas a quitar tú. Ahora, si usted me pregunta: pastor, sufro de la impaciencia, sufro de ira, sufro de pleito, ¿qué hago con la impaciencia? ¿Qué hago con la ira? ¿Qué hago con el pleito? Diga todos fuertes conmigo: llévelo a la cruz. Pastor, ¿por qué lo llevo a la cruz? Porque Jesucristo te dijo: toma tu cruz y sígueme. Es decir, Jesús te está diciendo: tú y yo vamos ¿a dónde? A la cruz. Ahora, porque dice Jesús, mientras tú vas con Jesús a la cruz, Jesús te pone la mano en el hombro y te dice: hija, hijo, después de que vayamos a la cruz, vamos a ir a la gloria, vamos a ir a los cielos. Bendito sea el Señor. Entonces, todo creyente enfrenta sus propios miedos, temores. Yo entre todos vosotros. Luchas, yo entre todos vosotros. El enemigo no descansa. Pero si el enemigo no descansa, el reino de los cielos tampoco. Gloria a Dios. Entonces, por favor, escríbalo. Yo estando muerto espiritualmente, ¿no? O yo estando vivo, de las dos formas, yo siempre le daré cuentas a Dios. O usted le dará cuentas a Dios en el infierno, Mateo 16, 19, el Hades, y las puertas del Hades no prevalecerán, porque el propósito de Dios es que no prevalezcan las puertas del Hades. O Lucas 16, 19, cuando el hombre rico abrió sus ojos en el Hades. Allí le tenía que dar cuentas a Dios. Amén. Ahora, los justos tendremos que pasar por el trono blanco. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos que limpiar el corazón. Si usted me pregunta: pastor, ¿de dónde sale el mal genio? De tu corazón. ¿De dónde sale la ira? De tu corazón. ¿De dónde sale el pleito? De tu corazón. ¿De dónde sale la frustración? De tu corazón. ¿De dónde sale, pastor, que yo a escondidas veo que no esté papá, veo que no está mamá, estoy solito, estoy solita? Coge el celular, habla cosas y sale y hace cositas que Dios no le ha mandado a hacer, pero que el diablo lo mandó a hacer o la mandó a hacer, y usted hace lo que el diablo le dice que hace. ¿Sabe cuál es la mentira más grande? El tercer tiempo de la obra del diablo, que a mí me preocupa muchísimo, y esto lo he visto lo veo en las escrituras, obviamente, tanto en la primera alianza, o en el primer pacto, o en el pacto renovado, en la gracia, en Jesucristo, o en la ley de Moisés, Torá y los profetas, que el diablo, cuando entra en el corazón del hombre, o el pecado, para que usted me entienda, porque la palabra dice que el que peca desde el principio es el diablo. Tener al diablo, tener al pecado es lo mismo. O sea, tener lujuria y tener al diablo es lo mismo. Tener un demonio y tener mentira u odio es lo mismo. Usted lo quiere adornar, usted lo quiere subir, usted lo quiere bajar, es lo mismo. En el mundo espiritual es uno el destino de tinieblas, en tormento, porque en Cristo es uno el testimonio de la luz de la vida en Cristo. Para usted es muy difícil, muy complicado entender, así como usted tiene una mano derecha y una mano izquierda, es para usted difícil entender que así como usted tiene una mano derecha y una mano izquierda, hay un conflicto dentro de usted todos los días. ¿Es para usted tan complicado entenderlo? Entonces le hace falta madurez. Si usted no razona, y usted al llegar el fin del día no hace una reflexión de cómo vivió usted en el Señor. Por ejemplo, llegan las 8 de la noche, a las 9 de la noche, o se acuesta ya a dormir, ya se lavó sus dientes, ya está en la cama, y no se acuesta meditando: bueno, ¿cómo fue mi día en el Señor? ¿Honré al Señor? ¿Hablé con el Señor? ¿Qué áreas de mi vida entregué? ¿Cómo me dispuse hoy para el Señor? Uy, Señor, perdóname,
te pido que me des fuerzas, te pido que tu Santo Espíritu me despierte. Y quiero que reciba esta semilla de fe en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, que tu luz me revele mis tinieblas para yo espiarlas, para yo reprenderlas, para yo condenarlas. Porque entendemos que la palabra del Señor nos llama a espiar el pecado. Entonces, Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino, entonces tú aquí estás oyendo la palabra del reino. Te estoy hablando de tu corazón, te estoy hablando de tu alma, te estoy hablando de tu condición como persona, que eres creyente, pero todavía tienes raíces de amargura, todavía tienes impaciencia, todavía en ti hay pleito, todavía en ti hay enojo. Entonces, esas obras son de la carne, pero escríbelo en Levítico 17:11, dice el Señor en su palabra que están en la sangre. Otra vez, doy 2, doy 3, pero son como más de 200. Cada una tiene un nombre específico. Ira, pleito, impaciencia, enojo, contienda. Son manifestaciones de la carne. Soledad, depresión. Mi mamá no entiende, mi papá no me entiende. En fin, como digo, puedo dar innumerables, pero el tiempo no me da. Entonces, yo quiero que entienda que eso se llama manifestaciones de la carne o las obras de la carne. ¿Qué son las obras? Que obran o se manifiestan las obras de la carne. Pero ¿de dónde vienen? ¿Dónde están, pastor? En mí, en tu sangre, en tu sangre. ¿Sabías tú, mamá, que antes de tú tener a tu hija, tú ibas a pelear con ella porque tú eres peleona, mamá? ¿Sabías eso? No, bueno, mamá, te lo digo. Tú tenías 14 años, sin saber ya eras peleona, te armabas una pelea de nada, cualquier cosa era una pelea. Tú no tenías hijos, no tenías novio y mucho menos te habías casado. Pero tú no sabes, por no conocer la verdad de Dios en su palabra, antes de que te casaras, ya ibas a tener problemas y peleas con tu propia hija. Pastor, ¿y por qué? Porque usted peleó desde pequeñita, usted peleó con su mamá. Su mamá peleó con usted. La pelea entre usted y su mamá está en su sangre. Entonces, el principado, el Hades y el diablo, otra vez, el principado, el Hades y el diablo, lo plantaron en tu sangre. ¿Sabía usted que cuando usted pelea, su sangre espiritualmente es una sangre de tinieblas, es una sangre de demonios? Se llama maldición, se llama inmundicia. ¿Sabía usted? ¿Sí? ¿No sabía? Bueno, le estoy diciendo, le estoy enseñando. Entonces, te estoy revelando, te estoy dando revelación. Y dice Mateo 13:19 que te la estoy dando a tu corazón. ¿Sí? O sea, no necesitas interpretar nada, sino entender. ¡Wow! El desastre de su vida ahora. Por ejemplo, si usted tiene un desastre matrimonial, ese desastre matrimonial usted lo tenía a los 3 años, a los 4 años, a los 5 años, a los 6 años, a los 7 años, a los 8 años, a los 9 años, a los 10 años. ¿Dónde, pastor? En su sangre. ¿Cuándo se manifestó? Cuando usted se casó. El que dijo que la amaba, la maltrató. El que dijo que la amaba, la decepcionó. El que dijo que la amaba, usted ya sabe. Porque también estaba en la sangre del que se casó con usted. La maldición. Entonces, la maldición está, pero el que determina cuándo se manifiesta es el principado en su carne. A ver, hermanos, volvamos a la mamá que está en la casa y dice: ay, yo me voy a ir a la casa de mi hijo, a la casa de mi hija, y voy a compartir. Ay, es que a mí me gusta tener a mis hijos reunidos. Sí, reunidos para pleitos y contiendas, enojos, y usted sabe, chisme y lo demás. ¿Sí?
Pero entonces en su corazón usted dice, yo voy a la casa de mis hijos porque yo quiero compartir con ellos. Dice el principado, ahora yo voy a manifestar de tu propia sangre lo que hay en ti con ellos. Pleito, enojo, contienda. ¿Sí? Y voy a hacer, dice el principado, y voy a hacer que la obra que Cristo está haciendo en ti se pierda. Y te voy a llenar de raíz de amargura, de decepción y de pleito. Y no te lo estoy diciendo yo, te lo dice el Señor en Apocalipsis 3:17. Cuando usted entra en ira, queda desnudo su alma. Queda desnuda su alma. Entonces, ahora voy a dar testimonio de Él vive por los siglos de los siglos. Si usted va a las Escrituras, en Apocalipsis 1, el versículo 18, présteme atención, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Resulta que allí hay 3 tiempos de revelación que usted no puede ver, que usted no puede leer, que usted no puede entender en Apocalipsis 1:18. Primero, y el que vivo. Cuando él dice y el que vivo, él está hablando, él, esa palabra él, que usted lee allí, pareciera que usted entendiera, el que vivo está hablando de Jesús. Y resulta que la palabra él es Dios, es Elohim. Entonces lo que él está diciendo, yo Elohim soy desde la eternidad. 2, dice, y estuve muerto. Entonces allí estuve muerto, él, la eternidad, nos lleva a Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Y cuando dice en el tercer tiempo, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, ya está hablando como él que se manifestó desde Génesis hasta Apocalipsis como el Hijo de Dios, en revelación, en testimonio y en gloria. En revelación, en testimonio y en gloria. Entonces Jesús está dando 3 descripciones reveladoras que el pueblo necesita entender. Primero, cuando él dice y el que vivo, está hablando es de Dios, el verbo. Yo soy el eterno, yo soy el todopoderoso, yo soy Elohim, yo soy el que le habló a Moisés en la zarza. ¿Qué le digo a tu pueblo? ¿Quién me mandó? Diles que yo soy el que soy, te envió. En otras palabras, Dios te envía. Entonces, cuando usted lee en Apocalipsis 1:18, hay 3 tiempos que Jesús está hablando. Primero, el que vivo, el verbo. Segundo, y estuve muerto, el verbo hecho carne. Y vivo por los siglos de los siglos. Porque es que, hermanos amados, aquí me apasiona, porque cuando él dice y el que vivo por los siglos de los siglos, sabemos que en el segundo tiempo dice vivo y estuve muerto, mas él mismo testifica, pero estoy vivo. Amén. Entonces, para que usted me entienda, si yo tengo una Biblia como usted la tiene, yo veo al que vive de Apocalipsis 1:18, al que vive por los siglos de los siglos. Por eso él está hablando de los siglos de los siglos. Son 2 tiempos: el tiempo eterno, los primeros siglos, y el tiempo terrenal, los siglos. Entonces Jesús está diciendo, yo soy el celestial que me hice hombre, como hombre entregué mi vida en la cruz al morir por vuestros pecados, pero yo les digo a ustedes que ustedes me van a ver a mí en las Escrituras por los siglos de los siglos. Bueno, otra vez, Jesús en Apocalipsis 1:18 está diciendo, he aquí que yo vivo, soy Dios, tengo vida, yo soy el dador de la vida, yo soy y era antes de la fundación del mundo. 2, yo fui hecho carne, Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Él cargó nuestros pecados. Por eso, amados hermanos,
determina, yo le digo a los hermanos miembros de esta casa ministerial, determine, mi hermana, si usted es cristiano o no. Porque si usted dice que es cristiano y corre en pos del pecado y se quiere esconder de nosotros para ir pecando, entonces usted no es nada. Ahora, ese sentido espiritual, de lenguaje espiritual, no viene de los hombres. Está saliendo por mi boca, pero viene de Dios, viene de Cristo. Amén. Entonces, si tú estás en la casa espiritual del Señor, Dios te va a hablar la verdad. Ahora, hay quienes se enojan, hay quienes se van, hay quienes escuchan pero no cambian, y hay unos poquitos que dicen, no, yo necesito cambiar. Ahora, ¿qué necesito cambiar? Escriba, mi corazón. Mi corazón. No olvide, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pastor, mi marido me lastimó. Lo tenías en tu sangre. Cuando tu mamita tuvo el dolor de parto, ¡ay!, y lloraba y gritaba, y saliste y lloraste, ya de antemano, allí cuando lloraste, en tu matrimonio te iba a ir mal. Pastor, ¿y usted dónde saca eso? No, yo no, Dios en Cristo. Diga conmigo, Dios en Cristo. Levítico 17:11. Diga conmigo, Dios en Cristo. En Salmo 51:5. En pecado me concibió mi madre. ¿Por qué Saúl lo quiso matar? Porque en pecado fue concebido. ¿Por qué lo persiguieron? Porque fue concebido con pecado. Y la palabra Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18, y en la parte de abajo escriba, por los siglos de los siglos. Y con esto quiero terminar. Escriba Apocalipsis 1:18. Bueno, escriba así: carne y sangre. Abajo, batalla contra principados, potestades, demonios, huestes espirituales de maldad. Ahora escriba abajo, Apocalipsis 1:18. Él vive por los siglos de los siglos. Él vive por los siglos de los siglos. Ahora, y escriba Efesios capítulo 6, versículo 12. Batallaré contra tinieblas de este siglo. Batallaré contra demonios de este siglo. Usted está teniendo problemas matrimoniales, es de este siglo. Tiene problemas con sus nietos, es de este siglo. Tiene problemas económicos, es de este siglo. Quiere salir en puntillas, hacer lo que no tiene que hacer, eso es de este siglo. Pero resulta que su alma no es de este siglo. Su alma es por los siglos de los siglos. Si usted no entiende esa eternidad en usted, si usted no entiende ese fundamento de eternidad, entonces usted está perdido. Ay, mi hija. Ay, mi esposo. Ay, mi nieto. Hermana, no es su nieto. Ay, pastor, usted no vio cómo me trató. No, no es su nieto. No es su nieto, no es su nieto. Ay, pastor, y yo chiquitito que lo quería tanto. No es su nieto. Es en el segundo cielo los principados. Y termino con esto. Jesús lo que te está diciendo es que lo que te enfrenta en este siglo, Él ya lo destruyó por los siglos de los siglos. Pastor, bueno, y cuando no es mi nieto ni mi hija, sino que voy en el bus y es el chofer, al chofer lo lleva en tu sangre. Ay, pastor, no. Levítico 17:11. Lo llevas en tu sangre. Bueno, pastor, y si no es el chofer, sino que entro a la tienda, está en tu sangre. Si tú redimes tu sangre con la sangre de Jesús, ni el chofer, ni el de la tienda, ni tu mamá, ni tu abuela, ni tu nieto. Y termino. Diga conmigo siglos. Siglos. Pregunta, ¿dice horas? Siglos. ¿Semanas? Siglos. ¿Años?
No, siglos. Entonces, el enemigo te va a atacar de tu propia sangre, en tu propia carne, por los siglos. Es decir, él va a mirar a tu tatarabuelo, a tu abuelo, a tu padre, a tu madre, y va a decir, esto es lo que hay en ellos. Así que tenemos derecho legal sobre esa sangre. Présteme atención. En los segundos cielos, usted lo puede leer conmigo en Efesios 6:12, dice la palabra, y lo leo literalmente, dice, en las regiones celestes. Entonces yo ya lo hice, hágalo usted. Entonces yo empecé a mirar en las regiones celestes quién fue mi papá, quién fue mi abuelo, quién fue mi abuela, de dónde vengo. Vengo a conocer mi linaje, mi descendencia en los segundos cielos, en los lugares celestes. ¿Por qué? Pastor, ¿y usted por qué mira en los lugares celestes su familia? Porque estoy mirando la sangre y estoy mirando la carne. ¿De acuerdo? En otras palabras, si usted puede ver a su familia que está mal, ¿cómo está su padre? ¿Cómo están sus hermanos? Si sus hijos están mal y sus hermanos y sus tíos están mal, y usted va a los abuelos y va a los bisabuelos, no van a estar mejor, porque la palabra dice que la maldad se multiplica y la maldad está en la sangre, se manifiesta en la carne, está en la sangre, se manifiesta en la carne. Entonces, cuando dice la palabra que en Cristo Jesús somos más que vencedores, dice el Señor, primero tienes que vencer tu carne y tu sangre para luego vencer al príncipe y a las huestes. Primero tienes que vencer de tu carne y de tu sangre para luego vencer a las huestes, a los príncipes y a las potestades. Entonces, solamente en Apocalipsis 1:18 les he dado la revelación. ¿Qué les di? La revelación. Si es de Dios y es de bendición, alabe al Señor con sus palmas. Entonces, entendiendo la palabra, cuando dice en 1:18, está hablando Yeshua, Jesús, el Mesías, él dice, y él que vivo. O sea, esa palabra él no es descriptiva, sino un testimonio de eternidad. Mas él que vivo está diciendo, yo soy el gran yo soy. 2, y estuve muerto porque me hice hombre por la voluntad de mi Padre. Fui concebido en Miriam por el Espíritu Santo, nacido en Belén, concebido en Nazaret. Me concibió en Nazaret el Espíritu Santo, me dio el nacimiento el Espíritu Santo en Belén. Ahora, algo que usted tiene que entender. Le hago una pregunta. ¿Usted escogió la familia donde usted iba a nacer? No. ¿Usted escogió el sexo que usted iba a tener? No. ¿Usted escogió el nombre que a usted le iban a dar? No. El Padre sí le escogió al Hijo el lugar, la familia y el nombre. Cuando usted lee Jeremías, cuando usted lee Isaías, cuando usted lee Salmos, cuando usted lee Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia, usted ve allí cómo el Padre en gloria, Elohim Dios, Yahweh, en el verbo, que todavía no era carne, pero que el verbo era con el Padre, eso está en Juan 1:1, del 1 al 3, estaban de acuerdo, y Yahweh le decía al verbo, tú vas a ser engendrado en Nazaret por el Espíritu de Dios, bajo el pacto de una virgen pura, y esta será nuestra señal. Estaban hablando en el tercer cielo, en la gloria del Padre. Estaba hablando Yahweh de los ejércitos, Elohim en su gloria con el verbo, y le decía Elohim al verbo, tú vas a ser concebido como un ser humano en Nazaret por el Ruach HaKodes, y vas a nacer en Belén de Judea. Y esto va a pasar contigo. Por favor, présteme atención. Cuando usted lea esto en la Biblia, ¿sí? Cuando usted lo lea, es porque el Padre lo habló con el Hijo en el tercer cielo. Antes de que él fuera hombre,
la gloria de Elohim estaba hablando con el verbo de Elohim. Y le dijo la gloria al verbo: yo te voy a enviar a la tierra. Y dice el verbo: sí, yo voy a ir. Y te voy a hacer hombre. Y vamos a cumplir un pacto de una virgen pura. Porque voy a traer justicia al pueblo de Israel. Voy a restaurar la casa de Israel. Y voy a hacer luz y salvación para los gentiles. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el verbo decía: amén, sí, Padre, sí, Padre, sí, Padre. Y le seguía diciendo el Padre: y va a haber un rey en esa época y te va a mandar a matar, pero no te preocupes, yo te voy a guardar. Y voy a hablar revelación a José, y te voy a llevar a otro país y te voy a guardar. Sí, Padre. Y volverás, pero cuando vuelvas no vas a ir al lugar que naciste, no vas a ir a Belén de Judea, sino que vas a volver a Nazaret, de donde yo te concebí, para que se diga de ti que tú eres nazareno. Sí, Padre. Y después de que estés allí, dice el Señor, cuando madures, entonces ahora yo te voy a llamar al ministerio, y yo voy a usar la vida de un profeta, y ese profeta te va a bautizar allá en la tierra en un río. Ese río se llama el Jordán. Y cuando Él te bautice, entonces yo voy a abrir los cielos, y yo desde los cielos voy a hablar a ti, y voy a decir: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, espero le esté bendiciendo. Entonces dice Dios: entonces yo diré ahora por primera vez en la tierra se oirá. Diga conmigo fuerte: en la tierra se oirá. Y dijo Dios: y yo diré, y en la tierra se oirá: este es mi Hijo amado. Y en fin, todo lo que se cumplió en Jesús, que vino de Dios el Padre, es para nosotros. ¿Qué es lo que no quiere el diablo? ¿Qué es lo que no quieren los principados? ¿Qué es lo que no quiere el diablo en nuestra sangre y el diablo en nuestra carne? Que nosotros entendamos estas verdades eternas por los siglos de los siglos. Amén. Termino, porque este será el mensaje del próximo tiempo. Entonces Él dice: ahora, al yo haber muerto y al estar vivo y al haber vencido al pecado, por favor escriba: el pecado está en mi carne y en mi sangre. Al yo haber vencido al pecado, también les doy victoria sobre el Hades, la condenación. Hermanos amados, por favor, lo voy a decir con voz de trompeta: si usted en Cristo no vence su carne y no limpia su sangre en redención, escrito está: camino al Hades irá tu alma. Bien, sonido de trompeta. Dice el Señor: pueblo mío, vayan a sus hogares, empiecen a limpiar su sangre y a limpiar su carne, a limpiar su sangre en redención. Declaren: ya no soy hijo de la ira, no soy hijo del pleito, no soy hijo del enojo, no soy hija de la violencia. Ahora soy hijo de la justicia, soy hija de la justicia. Señor, con tu sangre me has redimido para Dios el Padre. Señor Jesús, con tu sangre me has redimido para Dios el Padre. Te doy gloria y alabanza por el día en que en el tercer cielo Elohim Dios te dijo a ti: verbo, te haré carne, y tú dijiste amén. Y nacerás de una virgen, y dijiste amén. Y será del linaje de David, llamado José, y dijiste amén. Y serás concebido por el Ruach en Nazaret, y dijiste amén. Y cuando el Padre te dijo: y cargarás el pecado de esas almas, Jesús dijo amén. Aleluya. Y le dijo el Padre: no temas, no verás muerte, la vivirás por 3 días. Porque 3 días son tiempos de mi gloria en el apostolado, para dar poder, gloria y revelación a mi pueblo, y para bendecir conforme a mi palabra y a mis propósitos
a toda alma en la tierra, desde el más débil al más fuerte, del más pequeño al más grande, de una oveja a un apóstol en adelante. Yo cubriré con mi gloria, con mi reino, y les entregarás tú en mi nombre, le está diciendo el Padre al Hijo, les entregarás tú en mi nombre las llaves de nuestro reino, y ellos me agradecerán, porque es mi deseo que ellos no vayan al Hades, es mi deseo que ellos vean mi gloria. Ellos serán restituidos, redimidos. Sí, fueron golpeados, humillados, maltratados, violentados, hijas mías que fueron violadas por sus propios familiares. Yo los redimiré, los levantaré en mi gloria, los vestiré de poder y los cubriré con mis alas, y estarán bajo mi manto. Y cuando suban a mi presencia en las bodas del Cordero, en la glorificación que les he dado, ellos entrarán en mi reino por la eternidad contigo, Jesús. Y Jesús dijo: amén. Bendiciones en Cristo Jesús.